Ujú. Bien, evaluación psicológica clínica. Este tema, mis queridos estudiantes, es fundamental. Todo lo que viene después es a partir de este, ¿sí? A partir de este tema viene todo lo demás, así que lo tienen que entender bien. Si hay dudas, pregunten. En, en la práctica, el sistema de psicodiagnóstico o de evaluación psicológica clínica que van a utilizar es este, el que vamos a presentar ahora. ¿Sí? Bien, la psicología normal, la psicopatología es sin duda uno de los pilares básicos de la evaluación psicológica clínica. ¿Sí? La APA nos da el DSM-4, ¿no es cierto?, el DSM-5, que es una guía clínica para la evaluación psiquiátrica del adulto elaborada por Fogel y Shallow en 1999. Y es una guía para seguir, ¿no? Una guía clínica aparte tiene la APA, y en base de eso nos vamos a nosotros a presentarles a ustedes un sistema de evaluación psicológica clínica que es desarrollarla ahora. Como verán, las imágenes se despliegan al revés, ¿no? Primero se muestran y después desaparecen. Bueno, el padre o un capo o un maestro en la psicología es Theodore Million, ¿no? Se especializó en las clasificaciones psicopatológicas, a la vez que fue un estudioso de la psicología y la personalidad. Nos dice que las clasificaciones son construcciones sociales y que algunos criterios tendrían un carácter predominantemente cultural, ¿sí? Según cada momento de la sociedad, ¿no? Sin embargo, la desviación estadística de la norma, el malestar personal, el malestar con terceras personas, en la comunidad, la violación de normas sociales, la desviación de un ideal de salud mental, la personalidad rígida e inflexible, la pobre adaptación al estrés e irracionalidad se encuentran en diferentes culturas, ¿o no? O no hay, digamos, en los pueblos así perdidos, violación a las normas sociales, adaptación, irracionalidad, no hay eso. Entonces, hay quienes dicen que no es tan como dice Million, ¿no? Que en toda sociedad hay malestar, por lo menos hay malestar personal. No me digan que en la nuestra nomás hay infelicidad. Bien, digamos. Haciendo un poquito de historia, uno de los padres de todo esto fue Freud, que ya lo vimos en la parte anterior, ¿sí? Cuyas aportaciones son claves en el desarrollo de la evaluación psicológica clínica, porque a partir de ahora la palabra psicodiagnóstico tenemos que entender que es más para el psicoanálisis y evaluación psicológica clínica más para el modelo comportamental o cognitivo comportamental, más propiamente. La evaluación, por otra parte, el psicoanálisis nos plantea que esto es en todo el tratamiento y siempre se puede incluir la subjetividad de la persona, su comportamiento verbal y no verbal. Y en el psicoanálisis se hacía mucho énfasis en los estudios de caso, al igual que en el modelo cognitivo. ¿Sí? Vamos a decir que también se hace mucho estudio de caso. Bueno, en el psicoanálisis había escaso interés por el diagnóstico psicopatológico como factor explicativo del sufrimiento personal del paciente. Más se iba a la explicación individual. Bien, en la terapia humanista lo nombramos así para que se sepan que para los humanistas era innecesaria la clasificación, ¿sí? Psicopatológica. Incluso lo consideraban perjudicial. Para ellos lo importante es la relación con el paciente, ¿no? Es otro modelo con el que nosotros podemos hacer algunos avances, aplicarlo en terapia, pero en lo particular, sí, me parece muy idealista, o nos parece muy idealista esto de que no tiene que haber clasificación psicopatológica. Pero bueno, es un enfoque. Ahora sí, el enfoque cognitivo-conductual, ahí lo tienen a Skinner. Sí, el término análisis funcional de conductas de Skinner se refiere a los análisis de contingencias que podían explicar el comportamiento de los animales y del ser humano y que hoy en día se ha transformado en eso que llamamos la formulación del caso. ¿Qué es eso? La formulación del caso es, y eso es muy importante, es referirnos al análisis de cómo llegó la persona a ser lo que es ahora, cómo creó sus problemas. Hubieron primeros modelos de evaluación, los primeros modelos de evaluación conductual fueron los de Camfer y Zaslow,
que dieron los cimientos de la EPC, ¿no? Estos modelos se basan en el énfasis ambiental y contextual, en factores psicológicos, biológicos, biográficos y variables cognitivas, que esto llevó a la transformación del enfoque conductual en cognitivo-conductual. Bien, estos factores que ustedes ven aquí, énfasis ambiental, factores psicológicos, biológicos, biográficos y variables cognitivas, lo tenemos que dominar. Tenemos que saber cómo es el ambiente de la persona que tiene un problema. Digamos que es un niño. ¿Cómo es el ambiente? Lo miman mucho, lo sobreprotegen, va a un colegio privado particular, ¿sí? O va a un colegio fiscal, los padres trabajan y no lo ven. ¿Sí? El ambiente hace mucho. ¿Qué factores psicológicos? Nivel de inteligencia, estilos de afrontamiento. ¿Mm? Que ustedes allá abajo van a ver variables cognitivas, van a decir, pero lo psicológico, claro, pero el modelo es cognitivo y hacemos un enfoque especial en lo cognitivo, como mediador. Y ponemos como factores psicológicos todo lo demás, ¿no? Inteligencia, afrontamiento, estado de ánimo, etc. Factores biológicos, ¿qué tal? ¿Este chico tuvo enfermedades o no tuvo, o tiene una salud de fierro? ¿Mm? Factores biográficos, ¿sí? ¿Ese hijo propio, adoptado, es el sobrino en realidad? ¿Qué historia tiene este chico? Entonces, con estos 5 factores nosotros podemos hacer, o son la base de hacer la evaluación psicológica clínica. Como les digo, está bien. El modelo cognitivo-comportamental aporta mucho, las aportaciones conductistas, porque hacen énfasis en la descripción de comportamientos y síntomas. ¿Mm? También la importancia que le dan al ambiente para la persona, esto es muy importante. No sé por qué, hay un pequeño error. Pero los enfoques cognitivos conductuales han puesto un acento muy importante en la necesidad de contraste empírico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando empezamos un diagnóstico psicológico, tomamos pruebas, ¿sí? Ya no proyectivas, por favor. En este lado ya no se usa más lo proyectivo. Preferiblemente lo pueden utilizar cuando ya más adelante, ¿sí? Pero vamos a empezar con cuestionarios, ¿sí? Con escalas, etcétera, que nos van a dar un perfil psicológico y cuando después del tratamiento, 3, 4, 5, 6 meses después, se le vuelve a tomar las mismas pruebas y vemos si ha habido un cambio. Por eso decimos necesidad de contraste empírico, es una característica. ¿Sí? Entonces, el enfoque cognitivo-conductual es un eje organizador de toda la confluencia metodológica de la evaluación psicológica clínica. Mucho el método científico. ¿Es lo mismo psicometría y evaluación psicológica? No. Sí, pero se necesitan entre sí. Las posiciones psicométricas y clínicas comienzan a estar más próximas. Y sobre todo, hoy en día se hace mucho énfasis en los criterios de calidad de las pruebas y en la calidad final de la evaluación psicológica. Yendo en la historia, uno de los primeros fue Philip Sayce, un psicoanalista de Chicago, que llevó a cabo un estudio de la convergencia de las formulaciones clínicas, realizado sobre los mismos materiales por un grupo de 6 psicoanalistas a lo largo de 3 años, y tienen la foto de su libro, y quedó reflejado en un modelo, ¿sí? Después salieron 15 modelos más, etc. Y la evaluación psicológica clínica, a fin de clasificar, predecir y explicar los problemas psicológicos, integra un alto número de estrategias, que las vamos a ver. Bien, fundamentos básicos del proceso de la evaluación psicológica clínica, lo tenemos en la Asociación Europea de Evaluación Psicológica, la EAPA, o sea, la APA europea, más o menos, sí que auspicia un grupo de trabajo en el año 2001, el grupo GAP, el Guía del Proceso de Evaluación, que publican esquemas y directrices para la evaluación psicológica clínica de forma completa. Y vamos a seguir de cerca, muy de cerca, esas directrices del grupo GAP, adaptándolas a nuestro contexto y de acuerdo a la experiencia y al trabajo, también de acuerdo a lo que Ballesteros también hace un modelo, y nosotros lo hemos simplificado. Bien, la evaluación psicológica clínica y test. El test es un dispositivo, procedimiento de evaluación mediante el que se obtiene una muestra de la conducta del examinado. ¿Sí? Y la evaluación psicológica es la actividad científica y profesional de recoger, valorar e integrar la información sobre un sujeto, utilizando en la medida de lo posible diferentes fuentes de información. ¿Sí?
para obtener un diagnóstico. Diferencia entre test y EPC. Los test son una medida, mientras que la evaluación psicológica es toda una cosa global, ¿sí? Que se orienta a la demanda del paciente. El test es una medida estandarizada, en tanto que la evaluación psicológica incluye otros procedimientos de recogida de datos, no solo los test, por ejemplo, la observación de la conducta no verbal, ¿sí? La entrevista. Y la aplicación de test pueden ser grupales e individuales, en tanto que la evaluación psicológica clínica es más bien, ¿no?, individual, se centra en la descripción y análisis de personas individuales. Es decir, la EPC es un proceso de toma de decisiones que tiene muchas tareas y entre ellas es, bien, el punto de partida metodológico. La EPC es una cosa científica, sí, muy científica. Lo que vimos anteriormente también lo es, pero este es otro modelo, ¿sí? Es otro modelo y este lo tienen que manejar bien, compañeros. Que se basa en la generación y contraste de hipótesis. Entra el paciente, nos dice, buenos días, sí, no, yo me siento muy mal, me quiero suicidar. Ya, al pensar, tiene depresión, es una hipótesis, ¿sí? Es una hipótesis. Se coloca a la entrevista como la técnica básica para identificar los problemas, cuando le decimos cuénteme qué es lo que tiene, por qué me visita, cómo lo puedo ayudar, y contrastar las primeras hipótesis, ¿no? Entonces yo digo, el señor me parece que tiene depresión, le tengo que tomar un test de depresión para ver si tiene o si no tiene. Entonces, este es el modelo, ¿sí?, de información preliminar, en la entrevista, hago mis hipótesis, creo que tiene depresión, contrasto, tomo una prueba, ¿no? Y si no resulta, sigo desarrollando hipótesis para poder sacar un buen diagnóstico, porque el diagnóstico me permite programar el tratamiento. No es lo mismo hacer un tratamiento para depresión que para ansiedad o para un trastorno de personalidad. ¿No es cierto? Ustedes ya lo saben, eso están en el séptimo semestre. Bien, el avance que ha supuesto la publicación de manuales como el APA, el CIE 10, ahora es el CIE 11, ¿no? Son muy importantes para nosotros, los tenemos que conocer. La EPC es todo el tratamiento, todo el tiempo siempre hacemos EPC. Obviamente que después de 3 o 4 o hasta 5 sesiones tenemos que tener un diagnóstico. Yo diría que en la tercera ya tenemos que tener un diagnóstico de lo que tiene. Entonces, el detalle importante es la fase de recogida de información, realmente a través de entrevista, para obtener información, ¿no?, de lo que tiene el paciente. Y el modelo para alcanzar un nivel práctico tiene que incluir entonces claves para generar hipótesis y contrastarlas. ¿Sí? Entonces repito, viene el paciente, me dice, ando nervioso, no sé, rompo las cosas en mi casa, entonces digo, tiene ansiedad, ¿no? Entonces le tomo unas pruebas y por ahí no es ansiedad, el señor es un antisocial, ¿entienden? Tengo que contrastar mi hipótesis. El tipo de información necesaria puede ser descriptiva, entonces le pregunto a ver en qué lugar le pasa esto, dónde le pasa, en qué situaciones, qué le provoca, ¿sí?, y cómo se comporta, qué es lo que siente, qué es lo que piensa. Descriptiva, y tiene que ser relevante la información, tiene que ser útil para el planteamiento del problema. Bien, técnicas de evaluación psicológica tenemos, no lo voy a explicar, obviamente no voy a explicar este cuadro, pero sí sepan que está la entrevista, autoinformes estandarizados, como el de Beck, personalizados que realiza el terapeuta, la observación directa, ¿no?, la observación de productos permanentes, a ver sus certificados de nota, por ejemplo, medidas psicofisiológicas, lo mando ahí a ver qué problemas tiene por el médico, pruebas cognitivas, como pruebas de memoria, y también técnicas proyectivas, ¿sí? Está bien a lo último, porque no es las técnicas proyectivas muy cognitivas que digamos, ¿sí? Pero pueden ser parte de la EP. Criterios de utilización de herramientas, o sea, yo voy a aplicar para contrastar mi hipótesis, ¿no es cierto?, una técnica por su utilidad, ¿no? Si la persona, es como cuando va al médico, uno va al médico y le dice, mire, me duele mucho la cabeza, no le va a decir que es una radiografía del pie, ¿no es cierto? Entonces, si la persona me dice, no, que tengo triste, ganas de matarme, le voy a tomar un test de depresión, no de ansiedad, o tal vez sí de ansiedad, pero, por ejemplo, un test para ver si tiene algún problema de trastorno de personalidad de tipo evitativo, qué sé yo.
Primero voy a ir a lo que me parece que tiene la persona, según la hipótesis que planteé, de acuerdo a su utilidad y de acuerdo a mi experiencia también. Y si no tengo experiencia, le pregunto a alguien con más experiencia. ¿Sí? Bien, criterios de calidad. Se recurre a los criterios psicométricos de calidad que han ocurrido en las últimas décadas. Mantener los índices de fiabilidad, sobre todo conceptualizando la concordancia entre evaluadores. Otro principio es nunca evaluar con un solo método, hay que utilizar varias. ¿Sí? Se han hecho estudios, por ejemplo los de Gregory Meyer, ¿no? Que nos dicen que hicieron 125 metaanálisis y 800 muestras y las conclusiones son contundentes. Las pruebas psicológicas son como las herramientas que utiliza el médico. ¿Sí? Le permite evaluar al paciente y tener información muy valiosa. Eso no fue hace mucho, hace 19 años. La relación terapéutica es muy importante, ¿sí? Es un agente de eficacia en la relación terapéutica. El evaluador tiene que ser abierto, natural, evitar un lenguaje excesivamente técnico o muy populachero, ¿sí? No puedo decirle, a ver, con términos así, no, me parece que usted tiene un problema subjetivo, ¿no? Que viene desde la época de la célula narcisista, qué sé yo, y no me entiende nada, o ser muy populachero tampoco, ¿sí? Hay que ser serios. Bien, hay que tener sentido del humor, también animar al paciente. Acá hay un cuadro que les permite, que les da qué tiene que ser constante en el terapeuta, por ejemplo, respeto, confianza, interés, cuidado, etcétera. Que puede ser variable, la directividad. A veces le podemos decir, haz esto, a veces no. El sentido del humor, por ejemplo, ¿no? Siempre sirve el sentido del humor. Establecerle límites, a veces sí y a veces no. ¿Qué puede ser peligroso y no se debe hacer? Eso nótenselo. Curiosidad no justificada, preguntar cosas que no vienen al caso, hablar de aspectos personales propios. Ah, sí, tenés depresión, mira, yo también me siento mal, ¿no? ¿No? O contarles cosas de la vida de uno que no vino a charlar el paciente, sino que le resolvamos su problema. Querer la admiración del paciente, imponerle mis propios valores y establecer una relación de dominio con el paciente. Todo eso, esos 5 no se hacen. ¿Sí? Ejes de actividad y momentos y tareas en un proceso de PC. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar al proceso. ¿No? Hay 3 ejes simultáneos, el análisis descriptivo. ¿Qué tiene este sujeto? El análisis funcional, cómo le surge, cómo se manifiesta, cómo se procesa, ¿sí? Y formulación, la formulación del caso. ¿Sí? Son momentos que se cruzan entre sí para llegar al diagnóstico y realizar un tratamiento. El análisis descriptivo, el objeto inicial, es saber qué le pasa al paciente, que éste describa su entorno, sus vivencias, ¿sí? Hacer una lista de sus problemas con una descripción detallada, recoger información para llegar al diagnóstico. Es un eje de actividad incluido en el proceso de la EPC, identificando y describiendo los problemas principales. El diagnóstico es a lo que queremos llegar, pero que puede desarrollarse con cierta independencia. Y siempre en base al DSM-5 o el CIE-10 o ahora el CIE-11. ¿Sí? Entonces toda la información tiene que justificar nuestro criterio diagnóstico. Bien, el análisis funcional y formulación del caso. Es la necesidad de formular y contrastar hipótesis durante todo el proceso, ¿sí? Desde lo más básico hasta lo más complejo. Y todo esto continúa a lo largo del proceso hasta llegar a la formulación. ¿Qué es la formulación del caso? Es desarrollar hipótesis acerca de cómo se desarrolló. A ver, este sujeto está deprimido. ¿Cómo le iba en el colegio? No, me bulleaban mucho. Y en la escuela siempre se burlaban de mí. Tenemos idea de cómo se pudo haber formado ese estado de ánimo tan bajo, ¿no? Correlacionado con una autoestima baja. Estableciendo entonces relaciones moleculares entre sucesos. Ah, siempre lo bajoneaban en la casa, lo pegaban. Sí, entonces la persona tiene una autoestima baja, por tanto, eso es causal de una depresión. Podemos, haciendo una cosa rápida, ¿no? Un ejemplo rápido. Se procederá luego a combinar todo esto y formular definitivamente la relación del caso.
Este modelo debe incluir una explicación global del inicio, curso y mantenimiento de cada problema del paciente. ¿Sí? ¿Cómo se inició? ¿Qué curso tiene? ¿Cómo se mantiene este problema actualmente? Hay que contrastar entonces todos los procedimientos experimentales para saber cómo llegó el paciente a mantener el problema que tiene. Luego se pasa al diseño del tratamiento. ¿Sí? El tratamiento es en base al problema que tiene el paciente. Y después tenemos que evaluar el sujeto. Esto lo estoy pasando rápido porque no es parte del diagnóstico en sí. ¿No? Y después hay que hacer un informe de todo lo que hemos investigado, hacer la formulación del caso y presentar el diagnóstico. Bien, gracias.